estamos entonces en esta mesa que tiene que ver con la historieta, la crónica gráfica y las formas de contar historias reales a partir de las viñetas, ¿no? Estamos con Ángel de la Calle, autor de Pinturas de Guerra y también, bueno, entre otras cosas, de Modotti, una biografía sobre la fotógrafa Alpina Modotti. Y bueno, Iñaki Echeverría y yo, en dupla hicimos el libro ESMA, la novela gráfica sobre la Escuela Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar acá en Argentina. Así que bueno, vamos a estar charlando un poco de este tema, medio así como vaya surgiendo. Por ahí tiro como pregunta, ¿qué les parece si disparador, así como ven a la crónica gráfica como lenguaje a la hora de enfrentarse con temas históricos, ¿no? Digamos, si a la historieta para encontrarse con temas históricos, ¿lo ven como algo que tiene buena llegada? ¿Cómo lo piensan? A ver, Ángel, ¿qué dices? Bueno, para mí es mi lenguaje. El lenguaje en el que yo me expreso, en el que me comunico, es el lenguaje de las viñetas. Con lo cual, en pura lógica, cualquier cosa que yo quiero contar, lo más fácil que me resulta es hacerlo con viñetas. Es cierto que tengo otros libros básicamente de teoría de cómic o cuentos juveniles o de texto, pero mi lenguaje natural, mi lengua materna es el cómic, es la historieta, con lo cual siempre que quiero contar algo que para mí es importante, es el lenguaje que utilizo. Y es un lenguaje mayor ya, directamente, y que puede contar cualquier cosa. Y esto ya lo decíamos hace 30 años, lo que pasa es que no lo hacíamos. Ahora, decir ya lo decíamos, simplemente quizá estamos en la realización de aquellas ideas o de aquel sueño, ¿no? Pero me parece el lenguaje ideal para contar algunas cosas. No sé cómo lo ve Iñaki. Sí, yo también, yo creo lo mismo. A mí mi lenguaje es la imagen. Creo que entonces las viñetas es la forma natural para mí de contar tanto sea un hecho histórico como una ficción. Incluso creo que es algo muy, en realidad, que se remota a principios, ¿no? a principios de la humanidad, el modo de contar a través de la imagen, pasando desde la religión hasta las formas más paganas de contar diferentes hechos. Creo que bueno, con el paso del tiempo yo creo que hay como una vuelta a mirar la imagen más allá de un impacto incluso hasta de moda, sino como una nueva, no, porque insisto, volvemos, ¿no? Pero como un modo de mirar la realidad. Creo que además pasa algo, ¿no? Que a mí siempre me parece como que el dibujo, a diferencia de otras cosas, es subjetivo, es obligatoriamente subjetivo. Uno a la fuerza está poniendo su impronta y su sensación ante las cosas. Entonces, es una manera de blanquear también el hecho periodístico que se supone tan... como que no está tocado por lo personal. Todos sabemos que no es así, que las noticias están claramente cruzadas por lo político y por lo ideológico. El dibujo a la fuerza es político, es ideológico, y ya te lo blanquea. Creo que eso es una gran ventaja, por lo menos a uno lo pone en un lugar, ¿no? En un lugar donde no tenés que demostrar nada, sino estás mostrando con tu forma, con tu manera, estás mostrando tanto un hecho histórico como algo, a ver, siempre hablando de la crónica, ¿no? Nada, te deja más claro el lugar por donde uno va. Juancito. Y para mí hay una cosa que es un medio caliente, el de la historieta, lo que hablaba McLuhan de medios fríos, medio caliente. Mira, la fotografía para mí es un medio frío. Hay un intermedio entre el fotoperiodista, por ejemplo, ya que hablamos de crónica, y lo que está pasando. Pero en el dibujo no. Cuando tú te mandan a hacer una crónica, a mí me han encargado para mañana que cuente que me parece que le hayan dado el premio Princesa de Asturias al High Festival de Cartagena de Indias y a la Feria del Libro de Guadalajara. Soy yo el que lo está contando. Mientras que si voy y hago fotos a las chicas, a las dos directoras, y esto, que es un poco lo que decía Iñaki, es que es directo. Cuando nosotros lo contamos, lo estás contando tú, tu dibujo eres tú.
no hay, está claro lo que hay, ¿no? Eso también algunas veces, pero en muy contadas ocasiones, puede hacerlo la literatura. Yo recuerdo haber leído cuando era pequeñito en el diario El País, o cuando el diario El País era un diario importante, no la cosa que es ahora, que una reseña, una crónica de Gabriel García Márquez, que estaba en la guerra de Angola, ¿no? Y en Mozambique creo que estaba en ese momento. Y empezaba la crónica diciendo: esta semana en Lumumba no había cerillas, punto. Ya, en la época en que todo el mundo fumaba y se encendía todo con cerillas, ¿qué más quería saber ya de cómo estaba Lumumba? Qué excelente, Sí. ¿no? Entonces, En pero ese sentido, digamos, es sí, fundamental pensar a la crónica distanciada de la idea del periodismo, porque la crónica en sí misma no es solo periodismo, sino es una forma del relato que construye, que tiene un anclaje en la literatura, pero que también desde los 60 por lo menos propone dentro de las lógicas del periodismo la idea de que el yo puede ser posible, digamos, ¿no? Entonces esta idea de que hay una primera persona y que el cronista es en todo caso un actor también del acontecimiento, también puede estar expresado también en la narrativa. Si uno piensa, no sé, cualquier texto de García Márquez que tiene esa impronta, pero también algunos de Capote, el propio Rodolfo Walsh, digamos, hay una mirada que es parte de recorte de mundo que se hace mucho más explícita que la supuesta lógica de la objetividad. En ese sentido se emparenta mucho como con el dibujo, en el sentido, el dibujo es una forma del lenguaje que viene también a plantear, a mostrar a ese cronista delante de la cámara, ¿no? O sea, hay una imagen del cronista que se muestra por delante, ¿no? que se dibuja a sí mismo, en muchos de los casos de los que trabajan la crónica en primera, se dibujan a sí mismos recorriendo el territorio. Eso le da, me parece también, desde el punto de vista de la imagen, como una impronta muy poderosa y muy subjetiva, que en la televisión, si lo pensamos, incluso fue un propio género cuando se hablaba del cámara en mano, ¿no? El propio cronista mostrándose y llevando en lo que es en el documental, mostrándose por delante de la cámara y ya no con la objetividad del detrás de cámara y solo la voz en off. Pero creo que estamos de acuerdo que el tema de que blanquear esa subjetividad para mí es un paso al frente también, ¿no? A ver, no me gusta hablar de uno mismo, pero hay un ejemplo que para mí es muy claro, que es, cuando hacíamos ESMA, cuando fuimos a Capucha, al lugar donde estaban los presos, es el altillo de un edificio, ¿no? Donde está lleno donde la estructura del techo es una estructura metálica. El momento de dibujar eso, a mí no me importaba cuántas columnas eran, ¿no? El dato objetivo, el dato duro, no me importaba si eran tan gruesas o tan finas esas columnas y ese metal, sino lo que prima ahí es la sensación. Entonces, tu pluma, tu dibujo, lo que va a mostrar es eso, y vas a hacer y terminas haciendo unos palos donde estás demostrando que hay toda una estructura metálica, pero ahí lo principal es la idea de sofocación, ¿no? Es esa cosa de estar apretado, caluroso. Eso no tenés manera, en el momento de dibujarlo, no tenés manera de salir de ese lugar. A la fuerza caes en ese lugar. A la fuerza tu mano y tu sensación va a estar por encima del dato objetivo. Sí, a mí cuando visité la ESMA tuve la misma impresión. Tuve la suerte de ir acompañado por Miguel Ángel Molfino, el escritor. Y para él era importante porque allí había desaparecido su hermana y su sobrino, y había pasado su madre antes de ser asesinada en la Operación Cóndor en Madrid. Y yo sabía, porque antes de ir conocía los planos, había estado hablando con sobrevivientes que habían estado allí, cómo era la estructura. Una cosa es ver los planos y otra es ver el lugar ya con las 13 capas de pintura que le echaron los marinos al tema. Pero me pareció muy impresionante y
lo primero que me dijeron los monitores cuando saqué mi cámara de fotos es: aquí no se hacen fotos. Y yo les dije: pero tengo un lápiz y una libreta, yo voy a dibujar. Podré, ¿no? Porque da igual, si yo al salir voy a dibujar esto, eso sí, le pondré más ventanas, menos puertas, pero lo voy a dibujar. Me dijeron: sí, dibujar puedes. Y yo sabía que la estructura del lugar y sabía hasta dónde, a dónde íbamos a llegar, ¿no? Y curiosamente Miguel Ángel no lo sabía. Entonces llegó un momento en que llegamos a los paritorios, que eran 2 habitaciones que habéis visto, sí, en capucha, de los oficiales que en su tiempo se quedaron a dormir y que utilizaban para que las que iban a dar a luz, las secuestradas, pues estuvieran allí, dieran a luz allí, luego le quitaban el niño y a ellas las trasladaban, ¿no? Y claro, yo vi la reacción de Miguel Ángel Molfino cuando llegó al paritorio, ¿no? Que estaba normal, y ya os digo, claro, aquel fue el lugar donde su hermana dio a luz, ¿no? Y a su sobrino, que está recuperado, por cierto. Y fue un momento especial, ¿no? De aquel ser que estaba sintiendo lo que su familia, 2 de sus familiares sintieron en un momento dado, ¿no? Era como un hilo en la historia que se estaba, en el mismo lugar maldito, en aquel infierno, se estaban como telúricamente pasando de alguna forma nada que ver con nada espiritual ni espiritista ni historias, ¿no? Pero que de alguna manera eso es... y yo eso no lo podía contar en mi historia, porque mi historia, que es una ficción basada en hechos reales, en pinturas de guerra, y no la podía contar, pero me ha quedado ahí como vinculación de alguna manera, ¿no? Porque al final vamos a tratar de la historia cercana a la historia lejana, y la historia, alguna gente cree que es, para algunos, la historia es pues los nombres de batallas, que no sabe lo que pasó en ellas, se sabe el nombre, una lista de presidentes o de reyes uno detrás de otro, y algo que se puede aprender o entender con libros, no importa qué libro, todos los libros sirven para leer la historia de lo que pasó. Y diablos, la historia no es eso. La historia es el centro actual del debate social y político, actual. Y yo siempre digo lo mismo, digo, para entender lo que es la historia, yo siempre cuento una anécdota que cuento en el Modotti, que es que iba por Ciudad de México y en una tienda de abarrotes que llaman allí, había en el escaparate dos fotos, una de Pancho Villa a caballo y otra la famosa foto de Pancho Villa y de Emiliano Zapata en el Sambors. El día que entraron en Ciudad de México se fueron a desayunar al Sambors mítico, el de los azulejitos, ¿no? Y están allí fotografiados desayunando allí. Y yo, que siempre he tenido problemas mentales con los años de la Revolución Mexicana, el señor de la tienda estaba afuera apoyado así en la puerta, y yo le pregunté: ¿de qué año es la fotografía? Y él me dijo: bueno, puede ser de 1920, pero puede ser del año pasado, o puede ser de ayer, o puede ser de hoy, de esta mañana. Y yo me quedé un poco así, pero el tipo tenía razón, porque cada mañana Pancho Villa y Emiliano Zapata están entrando en Ciudad de México. Cada vez que ves una de esas marchas pidiendo más justicia social, con ellos están entrando Emiliano Zapata y Pancho Villa. Y eso es el sentido de la historia. Porque, claro, tú puedes andar por la Recoleta con tus penas, con tus alegrías, con tus comeduras de coco, con lo que quieras, o puedes andar acompañado. ¿Acompañado de quién? Pues acompañado de la juventud maravillosa, o acompañado de quien tú quieras y quien va contigo. Y ese es el sentido de la historia. Y yo creo que así es mi idea de cómo contar mis historias. Es decir, para mí... Sí. Por eso es que, a ver, vos tenés tanto en Modotti como en pinturas, tenés un modo de contar, ¿no? Es decir, desde la ficción. ¿Son 2 procesos similares estos 2 libros? No,
Uno hay autoficción, que es pinturas de guerra, y el otro hay autobiografía y biografía. Me encontré con que algo que os habrá pasado, y seguramente a Juan también, que cuando vas a hacer biografía te encuentras que si no haces autobiografía, es decir, tu búsqueda del personaje, aquello no tiene sentido. Es hacer una biografía más. Y ahí lo que cuento que pasó, que me pasó. Pero en pinturas de guerra no, en pinturas de guerra es autoficción. Es decir, yo cronológicamente no podría haber estado en París en esos años, ni haber conocido a aquella gente. Mi personaje es un personaje como para decir, hey, de anclaje, que me parece muy importante. No solipsista o estas historias del yo, no, personaje de anclaje, sin ninguna psicología para que los demás personajes puedan unirse. En ese sentido, es decir, visto que para mí Rayuela es el ejemplo, junto a Philip K. Dick, Al hombre en el castillo, para hacer ese libro, y ahí me voy a la literatura, de ninguna manera yo iba a ser Oliveira en Rayuela, es decir, no. Mi personaje pasa para que los demás se unan y sobre todo para hacer un anclaje con el lector, porque sí que es verdad que cuando estás presente la cosa cambia. Cuando vosotros en ESMA estáis contando sentimientos cambia todo, ¿eh? Es decir, cuando en los momentos en que os metéis en la piel, entréis en la piel del lector y la política en el cómic es el punto de vista para mí. No sé lo que pensáis, pero para mí el punto de vista determina la decisión ideológica y política. Absolutamente. Mira, nosotros en ese sentido también usamos un personaje ficcional, porque el periodista que recorre ESMA es, digamos, si bien le hacemos vivir un poco el proceso real de reportería que nosotros hicimos para poder alcanzar el material para contar el relato, entendíamos que era fundamental que eso se condensara en una sola persona y que esa persona fuera el que construyera empatía para una de las líneas de relato, que es la línea de la viñeta, ¿no? Porque ESMA tiene como 3 zonas de lectura, pues después están las crónicas como más puras, y después toda la parte del final de los anexos con las pastillas, ¿no? Como ese tercer lenguaje. Pero lo que tiene que ver con la viñeta, y lo que incluso al principio ensayamos todo un juego de hacer un personaje más ficcional, con historia propia y demás, y después nos dimos cuenta que estaba como quedaba muy fuera de tono darle tanta pelota al personaje porque la historia se imponía demasiado. Sin embargo, dejamos un capítulo, es el único capítulo que podríamos decir que es puramente ficción del libro, que es cuando el personaje va a tomar unos tragos con un amigo a un bar, y en ese se genera un poco la discusión de lo que le está pasando a ese periodista que está encontrándose con estos relatos de muerte, con este seguimiento del juicio. Y ahí donde se clarifica mucho el punto de vista, que a lo largo de las otras viñetas es casi como más detrás de cámara, más detrás de la viñeta, digamos, el personaje aparece, pero está más en función del resto del relato. Ahí se clarifica y se termina de condensar todo lo que es un sentido más del arco narrativo con mucha más densidad, ¿no? A mí ese capítulo particularmente me parece que le da al libro otro tono. Digamos, si en ese capítulo el libro contaría históricamente lo mismo, pero narrativamente ahí hay una empatía diferente con el lector y una posibilidad de mostrar un costado menos duro para el relato, ¿no? Sí, a mí en vuestro libro eso me parece muy importante y la forma de construirlo, porque cuando lo leí, por el hecho del juicio, de que partís a partir del juicio, de lo que se está contando allí, me trajo a la memoria a una novela gráfica española hecha por Pepe Gálvez, Joan Mundet y Toni Guirart, del 11M, ¿no? de los atentados en Madrid de los yihadistas. Y ellos también cuentan, como sabéis que es un tema en España polémico por los fascistas estos que tenemos aquí, los franquistas, que no querían admitir que les iban que meternos en una guerra tiene consecuencias, pues ellos partieron también del juicio. Cuando hubo el juicio, ellos lo que hacen es contar a partir del juicio. Y siendo un gran trabajo desde mi punto de vista, que lógicamente se tapó en España y no tuvo más
más repercusión, ni siquiera se presentó, ¿no? Para deciros cómo era, y lo editaba Panini, creo que era, o sea que no es que lo editara una editorial pequeñita, y no. Lo que pasa es que luego se encontraron en las manos con aquel producto, que siempre es comprometido a hacer este tipo de cosas. Y lo que yo echaba en falta es algo que, y me daba cuenta en vuestro libro, el hecho eso de envolverlo de alguna manera y de hacerse presente, ¿no? Y de no convertir lo que se decidía en el juicio en el centro, sino que me parece que eso es como un hilo, pero ese hilo no es lo importante. En realidad es como cuando pones un hilo y se van los mariscos poniendo al lado, lo importante son los mejillones y no el hilo, ¿no? Entonces, esta es la parte que en vuestro libro me resultó muy interesante, y además que me parece que ahí Iñaki estuvo muy bien porque logró un estilo de dibujo que es el estilo de dibujo del libro, que la historia necesita, ¿no? Que eso sí me parece fundamental. Yo lo discuto mucho con los puristas del academicismo y el clasicismo y esto. Si Persépolis tuviese el mismo dibujo que tiene Watchmen, sería una porquería y no lo habría leído nadie. Y viceversa. Absolutamente. Entonces, absolutamente de acuerdo. Encontrar el estilo, que no es el estilo del dibujo, sino es el estilo, que es otra cosa, porque en un libro, en un cómic, es lo mismo, tiene que tener lo mismo que Sabina decía de una canción, que una canción tiene que tener una buena música, tiene que tener una buena letra y algo más. Y lo importante de las tres cosas es el algo más. Bien, en el cómic es igual, tiene que tener una buena historia, unos buenos dibujos y algo más. Y ese algo más es el que marca la diferencia. Y yo creo que ahí compenetrasteis muy bien, porque con otros estilos de trabajo que a mí me maravillan de Iñaki, no hubiera funcionado igual. Con su forma de construcción de página, de blanco y negro, de claro oscuro, no hubiera funcionado el libro de la misma manera ni con mucho. Sí, hubiera parecido mucho más eso, una ficción. Y me da el toque, el estilo de dibujo y la planificación. Sabía dónde estaba metido, sabía que era un cómic, pero sabía lo que estaba leyendo. De alguna manera, el trabajo era la estantería donde el librero lo tenía que colocar. Es decir, viendo ese libro, ya sabía el librero que no lo podía poner al lado de Charlie Brown ni de Spider-Man. Ya estaba claro. Es que decís algo que para mí es fundamental, Ángel, que una cosa es el estilo de dibujo y otra cosa es qué estilo de dibujo necesita cada historia. Eso para mí es fundamental, es de lo que se trata para mí la historieta, al menos en mi mundo, ¿no? Cada historia tiene que ser contada de una manera, no puedes dibujarlo igual. De hecho, cuando estábamos haciendo ESMA, yo lo empecé dibujando como la mayoría de estas cosas blanco y negro, con tinta, y realmente me hizo ruido. Durante todo el proceso y se me hacía ruido y había algo que no estaba bien. Y me acuerdo que pensé en un amigo que me había dicho, ¿por qué no usás tus bocetos? Pues tus bocetos están bien, qué sé yo. Y cuando los agarré, me di cuenta que en realidad lo que pasaba era que el boceto estaba marcando el ritmo de una crónica. Es decir, era pura sensación. No estaba cruzado después por esta idea de intelectualizar nada, sino era pura sensación. Yo considero la crónica más o menos así, la crónica, o al menos este tipo de historias, que son historias donde la sensación prima desde la imagen, donde yo no espero ver un dibujo tan trabajado, sino estoy esperando ver más una sensación. Bueno, yo te lo he dicho, para mí lo mismo que pasó con pinturas tuyo, que donde está lleno de sensaciones. No importa tanto ni la perspectiva, sino importa como el impacto, ese golpe visual que te pone en un lugar, y si es posible en un lugar incómodo, ¿no? Donde el lector también tiene que ejercitarse, porque no es lo mismo leer a Charlie Brown que estar leyendo la historia de una muerte. Es diferente, el ejercicio es otro, el ejercicio tanto del lector como de los que lo escriben y dibujan, ¿no? Juan casi me mata igual cuando le dije que arrancaba de cero, pero bueno. No, porque
hay algo que es buenísimo pensar, y lo digo yo por ahí desde un lugar que dibujo poco, sé lo que puedo, más porque soy un lector de historieta de toda la vida, que definitivamente cambió la lectura, o sea, cambió mucho la lectura, pero a mí estéticamente me parecía impactante lo que pasaba con el dibujo en tinta. Era tremendamente impactante lo que pasaba. Y yo siento que lo que generó el nuevo dibujo es que es mucho más amigable en términos de tono para un lector. O sea, un lector puede transitar estas páginas con menos impacto, con mucha más cadencia, digamos, ¿no? Es como menos martillazo a la cabeza y como te acompaña un poco más, te deja permanecer más tiempo en la página, aparece la velocidad de lo que es el trazo apurado de un cronista típico de juicio histórico. Pero lo otro, lo que tenía, y que yo creo que el gran acierto, el acierto es 100% genial, es que yo no sé cuánto, que el otro era para hacer, por ejemplo, una crónica de 4 páginas, no un libro. ¿Sí? O sea, no se hubiese bancado un libro entero, el otro tono, la otra forma, la tinta tan denso, tan pesado. Hubiese sido un libro intransitable, porque desde el texto es muy duro, desde los datos es muy duro de lo que se está contando, y el peso que iba a tener esa imagen iba a generar un impacto en el lector que iba más que atraer, expulsarlo, ¿no? O sea que narrativamente iba a tener un tono difícil de transitar, algo que a la hora de contar una historia es fundamental, que vos puedas, más una historia de tanta crueldad y de tanto dolor, que vos puedas ver de qué manera haces transitar a un lector 100 páginas sin que ese lector esté, o sea, que se sienta conmovido, pero que no sienta que lo que está recibiendo es difícil de digerir, ¿no? Que pueda digerirlo y a la vez que se conmueva, porque si no lo que haces es expulsarlo. Y me parece que en ese sentido Iñaki también, la experiencia que tuvo con Bella y esa estética, me parece que en ese libro juega muy bien, ¿no? Porque el texto también tiene una poética distinta, pero para una crónica, haber cambiado el estilo fue el gran acierto de Esma, y yo creo que ahora en las crónicas que estamos haciendo en la revista Fierro, que son un poquito menos actuales, que son más corridas en la historia, pero, vuelve a repetir un poco el estilo con otro color y algunas cositas más que está haciendo ahora, pero que una vez más es alucinante como la imagen está narrando algo con un tono muy acorde a la historia que se está contando. Ahora, ya que estamos hablando de datos, vuelvo a Pinturas de Guerra. Pintura de Guerra, en realidad una vez lo hablábamos con Sasturain, decíamos, es una enciclopedia del arte en los 60. Total. Porque es impresionante, en realidad aparte es un dato tras otro, pero lo armaste de una manera donde es legible, porque si no realmente sería una enciclopedia. Me intriga mucho ese proceso, porque algo así también haces en Modotti, pero nada, cuando hablas de arte de los 60 es tan amplio y tirás tantos datos. Me intriga mucho cómo hiciste ese laburo, Ángel. Yo supongo que un poco como tuvo que hacer Juan, ¿no? Haciendo la ESMA, ¿no? Pues haciendo ESMA, porque claro, hay cosas que sabes y cosas que no. Yo siempre digo, ¿no? Que cuando decidí que haría este libro fue definitivamente, lo empecé a pensar en Plaza de Mayo la primera vez que fui, ¿no? Y que lo cuento siempre, que la primera vez que fui a Buenos Aires me dijeron en el festival donde estaba, ¿qué quieres ver? Y yo dije, las madres de Plaza de Mayo. Porque para mí sabéis que la gran obra de arte contemporáneo del siglo XX es la foto o el vídeo o los segundos en las noticias de la televisión que ya habéis visto de unas mujeres con un pañuelo en la cabeza sosteniendo una fotocopia de una fotografía que siempre es un retrato que te mira. Y en el arte contemporáneo se expone el cuerpo. Y esas mujeres, vaya si los pusieron, que algunas se fueron derechas a la picadora de carne. Eso, porque el arte contemporáneo no es algo, un cuadro que te puedes llevar a tu casa, no, son rastros que quedan. Eso para mí es el momento del arte contemporáneo definitivo. A partir de ahí, como diría Picasso, todo es decadencia, que es lo que él decía de Altamira, ¿no? Que a partir de Altamira todo era decadencia.
Pues un poco así. Y lo que me maravilló es cuando le pregunté a Tomás de Sans, oye, quiero leerme, porque quedé muy impresionado y esto, con las publicaciones de las madres y abuelas y todo esto, que tenían allí sus tianguis, sus chiringuitos y esto. Y Tomás me dijo que no había. Digo, yo quiero leer las historias, que cuenten de lo que yo no sé nada, pero un Montoneros, el proceso, bla, 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 las madres dijeron, no hay. Lo más parecido que había era La hija del general. Es que aquí no se llama así. Lo de Lucas Varela y... Aquí se llama así, La hija del general. De Lucas Varela y Carlos Trillo. Pero que es un psycho killer. Y entonces en el momento en que tú conviertes a un torturador en un psycho killer, ya se acabó. Eso no sirve. Pierde contenido político por completo. Claro, ya el punto de vista cambió, con lo cual ya era otra cosa, ¿no? Y entonces, es en ese viaje aproveché a comprarme todos los libros que pude del tema, de la historia argentina. La voluntad, no sé qué, todos. Me leí todas las novelas, todo. Bueno. Y yo de arte contemporáneo, como os digo, me interesa, con lo cual conocía algo del tema. Y luego me fui introduciendo más y me leía a las grandes teóricas, ¿no? Las grandes teóricas del arte latinoamericano son mujeres. Marta Traba, que se murió en el famoso accidente con Ángel Rama, del avión en Madrid, Andrea Yunta, Ana Longoni, toda esa gente. Yo me las leía todas. Y a todo lo que habían hecho y a lo que había en los demás países y cada vez me interesaba más. La idea era todo eso en que yo voy conociendo, ¿no? Y cuando decidí, es lo que os iba a contar, fue en la ESMA, precisamente. Cuando uno de los monitores me dijo, oye, como me veía dibujando, ¿tú eres dibujante? Y dije, sí. Dijo, oye, pues ¿sabes que hemos descubierto un dibujo decapando las paredes? Hemos descubierto un dibujo de un secuestrado. ¿Quieres verlo? Y dije, hostia, claro. Y la gracia es que el dibujo estaba donde le ponían la inyección de pentotal para llevárselos al camión, del camión al avión y del avión al Río de la Plata, 5.000 veces. Y lo hicieron esta gente. Y cuando estaba mirando el dibujo, pensé, joder, ¿sabes lo que va a pasar? Pues lo tienes que saber. Estás atontado por lo que te han metido dentro y dibujas. Y estaba ahí mirando y en ese momento me dio como la impresión de que estaba solo. Allí me había dejado solo, estaba atendiendo a Molfino y a la otra, una chica que estaba con nosotros, una americana de una radio. Y es como si el secuestrado, yo pensé que era un secuestrado, podía haber sido una secuestrada, no sé, porque todo lo que habían aparecido antes eran nombres de chicas, que se ve que eran las madres, las novias, lo que fuera, y que habían grabado. Y es como si se volviese y me dijera, cuenta mi historia, porque si no la cuentas tú. Y ese fue y el tema es que tuve durante los 4 años que me llevó a hacer el libro, el puto fantasma aquí detrás, pero aquí donde estoy ahora, lo tenía detrás que me decía, eso no está bien, no fue así. Y yo, pero es que yo no estuve, yo no sé. Y entonces me decía, pregunta quién estuvo. Y entonces fue cuando empecé a conocer sobrevivientes, que algunos los conocía, pero claro, yo no sabía. Sabía que eran claro, escritores, periodistas, toda esa labor que se va creando alrededor. Y ya cuando acabé el libro y era un montón de fotocopias para enseñar a los editores, seguía el puto fantasma secuestrado aquel diciéndome, no está bien, no está bien. Y ya va a dar igual que no esté bien. Y sabéis, cuando fui a presentar la edición mexicana a la Feria del Libro del Zócalo, vi en el programa de los 1000 actos que había que estaba Pilar Calveiro. Y Pilar Calveiro es una sobreviviente que tiene los 2 libros fundamentales, pero uno básicamente el fundamental para entender los campos, que se llama Poder y Desaparición, del siglo XXI. Es un libro básico. Y yo vi que estaba en una de las mesas hablando de los exiliados y tal, porque ella era profesora en la UNAM también. Se ve que cuando se salió, se vino a Madrid, de Madrid no se adaptó a España y se fue a México y allí se quedó. Y entonces yo dije, por favor, a los organizadores, darle un ejemplar de mi libro y cuando yo llegue para que pueda hablar con ella. Y bueno, el día que iba a ser la charla, yo me cogí un ejemplar del libro y me fui a la charla, ¿no? Y cuando acabó la charla me acerqué a ella y le dije, no sé si le habrán dado mi libro, yo he hecho esto, y ella me dijo, sí, sí, muy bien, pero a mi hija le ha encantado.
porque mi hija lee esto de las novelas gráficas y le ha encantado. Y yo pensé, joder, qué suerte tenemos, Iñaki, los de cómic, porque a los escritores siempre viene una jovencita maravillosa que le dice, a mi madre le gustan mucho, dedícase. Joder, pero a nosotros tienen las madres a decirnos que les gustamos a las hijas. Mola, no mola. O sea, esto es lo básico. Y en ese momento... Cuando se dio la vuelta para irse, después que hablamos, tomamos un café allí, no sé qué, me dijo, gracias por contarlo. Y se fue. Y desde ese momento ya no se me apareció nunca más el puto fantasma, ya me ha abandonado. Porque si alguien que estuvo allí te dice gracias por contarlo, y joder, yo tenía que haber hecho la réplica a eso, pero no se me ocurrió, tenía que haber dicho gracias a ti por sobrevivir. Pero claro, este diálogo es muy bueno, pero se me ocurrió 3 meses después, ya no... Claro, si haces la historia, pero Juan o Iñaki, si contase esa historia, lo diría allí mismo, quedaría súper bien. Claro. Es la ficción. Totalmente, y ahí la ficción, digamos, termina de construir el momento, absolutamente. ¿Sabes qué? Esto que decías, mira, qué loco, porque parte del germen de las crónicas de Esma está relacionado también con haber encontrado, pero no en el lugar, sino en el expediente judicial, también una historieta de una sobreviviente, que era el Capuchino, ¿no? Esta que nosotros pudimos reproducir algunas viñetas, ¿sí? Esta es una de las primeras crónicas que a mí me llegan en su momento, cuando empecé a cubrir el juicio, y que la fiscal de la causa un día me convoca, me llama a una reunión y me dice que tenía una historia para darme, y que habían aparecido estas viñetas, esta especie de historieta que había hecho Delia Bicoca en el interior, en Capucha, que con mucho humor negro retrataba, digamos, la construcción del ambiente, ¿no? Sobre todo esta idea de un personaje hecho con palotes, muy, muy rudimentario, y con unos textos muy ácidos sobre la tortura, y también, por ejemplo, el capuchino en alusión a capucha, que la impreso en las imprentas de Cucha Cucha, haciendo referencia a las cuchas, que eran los lugares donde los mantenían acostados en capucha. O sea, todo con y que ese documento, un documento histórico increíble, fue contado con viñetas, digamos, ¿no? Eso fue alucinante, y que haya sobrevivido al terror, y que una de sus compañeras lo haya podido sacar de la ESMA. En ese momento, definitivamente, a mí me parecía que esto había que se podía contar de otra manera, bueno, nada, y eso con el tiempo después apareció el proyecto o sea, apareció la oportunidad y la posibilidad de contarlo con Iñaki, que a partir de circunstancias puntuales que generaron el momento justo para poder ponernos a laburar en el libro, que nos llevó mucho tiempo. Pero me llama mucho la atención esto, que a partir de un dibujo en la pared, en la ESMA vos te surge esa idea, y a nosotros esta crónica, que por eso queda en el libro, es fundamental. Incluso cuando presentamos el libro en el lugar, pudimos presentarlo en el Museo de la Memoria, haciendo un recorrido por el lugar, el hermano de Lelia nos acompañó, estuvo ahí con nosotros, y también fue como muy emotivo que él recibiera de nuestras manos, digamos, lo que su hermana había dibujado en ese lugar, pero ahora replicado en un libro para que no se perdiera, y que incluso se hiciera masiva esa historia, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchas historias relacionadas con la historieta en la ESMA, ¿no? La que cuenta Moni Actis de cuando regalaron, los presos que estaban en trabajo esclavo regalaron tiras para el Día de Reyes a los compañeros que ese día los dejaban hablar con ellos en capucha, ¿no? La gente que estaba en la pecera, pues les llevó de regalo las historietas que recortaban de la última página de Clarín, ¿no? Que es otra historia maravillosa. Yo con Saracino, pero como somos un par de vagos los dos, terribles, yo le propuse que hiciéramos una historia que se basaba justo en eso, ¿no? En la noche de Reyes en la ESMA, donde les dejan hablar. Entonces, la idea es que tú no sabes qué está pasando, pero cada uno de los personajes, como se ponen a hablar, la idea es, oye, cada uno que cuente el cuento que más le guste.
Y entonces van contando cuentos. Y cuando el cuento se acaba y nuestra idea era escribimos y pedimos a un dibujante diferente que ilustre, que cuente, o sea, que haga en cómic cada cuento que va contando el secuestrado, ¿no? Pero tú no sabes que es un secuestrado. Tú lo vas sabiendo a lo largo, porque según vamos abriendo la cámara entre el cuento y cuento, cuando le pasa a otro vamos alejándonos hasta que al final veas que es Capucha lo que está pasando, ¿no? Pero no lo vas sabiendo. Y cada personaje contaba un cuento, que puede ser el que quisiéramos, uno que existe o uno que se invente, ¿no? Y cómo era su versión. Y esa es una idea que tuvimos juntos en Avilés y que ahí se quedó, ¿no? Porque luego no hicimos nunca nada más con ello, pero que es algo que yo tengo ahí entre las 300 ideas que algún día podríamos hacer de eso, porque me parece algo tan, por una parte tan visual, ¿no? Que no sepas que hasta el último momento, cuando se acaba, cuando se terminó, se acabaron las 2 horas, el campo de la muerte vuelve a ser el campo de la muerte, no el de los sueños, que es el de los cuentos, que es el que está siendo durante el tiempo que pueden ir contando cada uno su cuento. Y la verdad es que yo creo que todavía habrá mucha literatura sobre esos campos, como hay mucha literatura sobre los campos del Holocausto, ¿no? Porque y en eso Pilar Calveiro lo cuenta muy bien, es el reflejo de la sociedad. El campo no es una excrescencia. El campo es el núcleo sobre el que se estructura lo demás. No es el reflejo, pero también es lo que lo nuclea, ¿no? El sembrar el terror es lo que tenía que hacer el proceso. Y ese es el ejemplo. Todo el mundo sabía lo que había en los campos. No se quería saber, como todo el mundo. A mí me lo decía otro sobreviviente, pero en caso de Buchenwald, ¿no? Jorge Semprún, el escritor español. Ajá. Ya muerto. Él me lo contaba, hombre. Vamos a ver, ¿cómo no iban a saber la gente de Buchenwald que estábamos allí? Si Buchenwald está aquí, hay un desnivel y el campo lo ves, cada uno cuando abría la ventana nos veía. ¿Cómo diablos no iban a saber lo que estaba pasando? Si nos veían todos los días por la mañana al abrir la ventana. Entonces, esto es un poco así. Todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere saberlo. Entonces, esta idea me parece que todavía va a ser muy utilizada, ¿no? Y reflexionada sobre ella. Y ahora, a ver, ya antes que nos corten, sí. ¿Están estás trabajando en algo ahora, Ángel? Sí. Justamente hoy debería haber comenzado, pero no ha sido posible porque he tenido un día de estos complicado. Es que en un momento me di cuenta que en realidad estaba contando, que era como una trilogía, ¿no? El Modotti, que cuenta los años 20-30, que son lo que cuenta en la primera mitad del siglo XX, y el Pinturas de Guerra son los 60-70, que es lo que cuenta en la otra mitad, ¿no? Pero la otra parte en que yo ya sí he vivido, no es invento, que yo esté por allí o que esté en ello, es los años de la transición política en España, porque no solo son esos años concretos donde se dice, bueno, todo el país que pasa de una dictadura a una democracia, este es el ejemplo de nada, en el sentido de que de cómo se ocultan las cosas, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Portuguesa. En la Revolución Portuguesa, una revolución con el ejército en la calle, hubo un muerto, que fue un camión que dio para atrás y había un tipo despistado y le pegó, con lo cual, claro, lo mató. Esa fue la revolución con el ejército en la calle. Transición pacífica española a la democracia, 800 muertos. Tremendo. Una amiga mía, periodista mexicana, San Juana, un día me dijo, ¿tenéis guardia civil? Y dije, sí. ¿Tenéis rey? Y dije, sí. Dice, entonces, ¿de qué transición me hablas? Esto es la parte política. Pero esto me importa relativamente, no quiero hacer una crónica de la transición, sí quiero situar la historia, y la historia es una historia que es real, pero es que es muy complicado de creérsela, pero bueno, está ahí, que es que será como que de alguna manera refleja en lo personal lo político que os contaba, que es cómo siempre hay un momento en que hay que escindirse. Es decir, cómo el poeta verdadero acabará mal
y el poeta que no es verdadero acabará más o menos bien. Pero que hay que elegir. Y esto es un poco de lo que trata en este sentido, ¿no? Basándome en el hecho de que a mí me otorgan las enciclopedias la obra de otro tipo que no soy yo, pero que me la ponen ahí directamente. ¿Y qué fue de este tipo? No es una búsqueda. Estoy buscando a un dibujante de cómic que me dan su obra, pero no soy yo. Y esto que es real, no es broma, es el comienzo de la historia, que sucede con saltos al presente y allá, para contar esa idea de cómo los sueños se van siempre a la mierda, ¿no? Que también es un poco la idea de Modotti, ¿no? Combatir por causas justas bajo banderas equivocadas, la bandera del estalinismo. Pero las causas sí eran justas y siguen siéndolo, ¿no? Y en los años estos es cómo la utopía se puede, cómo el sueño se acaba volviendo una pesadilla, ¿no? Y que es un poco lo que cuenta Pinturas de Guerra. Y la tercera parte de esta extraña trilogía, que un amigo mío dice la trilogía de Ángel, porque salgo yo en todas, es en lo que estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo? Y esta de que sí que me... Sí, lo que decía antes Iñaki sí que me interesa, ¿no? Creo que alguien que sea Pinturas de Guerra pues tendrá algún interés en alguno de los pintores o artistas que aparecen por allí. Y como ahora es muy fácil porque es mirar en Google qué coño hizo este tío Claro. o tía, pues tiene como aquella parte. Y es que yo estoy en el mundo de la cultura, es mi mundo. Llevo desde los 6 años leyendo, desde los 17 empecé a trabajar en una librería. Llevo editando, escribiendo, dibujando, maquetando, haciendo la portada, menos distribuir, he hecho de todo en el mundo de los libros y de la cultura. Es mi mundo, es el que conozco, con lo cual es el que cuento. Y suele ser interesante. Muchas novelas negras empiezan muy bien, porque empiezan, le voy a contar el mundo que no conoces, que es el mundo de los gente que hace jarrones en San Telmo, y nadie sabe que haya gente que hace en los sótanos jarrones, y tú cuentas ese mundo, ¿no? Y empieza muy bien, porque al fin, en pronto, una vez que sabes de ese mundo, hay un crimen, y ahí ya la mitad de las novelas se vienen abajo, ¿no? Porque ahí ya empieza otro tema. Esto es un poco así. Yo cuento el mundo que conozco, que es el mundo de la cultura. Y esta vez pues contaré un poco también eso del mundo de la política española de aquellos años, en lo que pueda tener de interesante no para nosotros, sino en general. Porque en realidad lo que se está hablando es lo que se hace en la transición española, es lo que se empezó a hacer en el año 73 en Chile o 76 en Argentina. Se estaba acabando un mundo y estaba empezando el imperio del neoliberalismo. Y ahí te escindes, o eres poeta o no lo eres. Si no lo eres, puedes acabar con los mayores honores o no. Pero si lo eres, vas a acabar mal. Porque no hay otra opción, ¿no? Entonces, es un poco contar eso con intriga. Es decir, estoy buscando a un tipo a ver si lo encuentro, porque nadie sabe nada de él. Y la gente que aparece, pues claro, los conocéis. Conocéis, es real. Quiero decir, sale Norma Fernández, Lorenzo Díaz, no sé qué. La gente que me rodea, estoy buscando un dibujante de cómic. Lo lógico es que me cruce con Alberto Breccia, porque me crucé de verdad. Esta vez no voy a tener que hacer autoficción. Puedo hacer autobiografía para ello, ¿no? Y Iñaki, Juan, contadnos, he estado viendo en internet, vi lo que estáis haciendo en el Fierro este nuevo. ¿Y vais a seguir por ahí? ¿Que tenéis pensado que todas estas crónicas luego sean algo más? ¿O cómo va a ser esto? Sí, a ver, en realidad estamos trabajando con estas crónicas, veremos si después se transforma en libro. Yo estoy como en un mundo nuevo, me interesó mucho esto de la crónica, me encantó como... Es un lugar donde me siento como libre para explayarme en determinadas cosas estéticas que me interesan mucho. Yo en realidad estamos con esto, veremos si es un libro, y yo además estoy haciendo una crónica de mi estadía ahí en Euskadi, una especie de... Vamos viendo en dibujitos poco a poco. Estamos viendo a ver más o menos cómo va tomando forma esto. Que bueno, que es una crónica que me está costando bastante, porque es algo bastante personal, un poco de lo que es
no de mi historia en sí, pero sí como hijo de qué sensación tenés con el pasado relatado y no vivido, ¿no? Con como esta cosa de un lugar que uno conoce tanto, pero conoce a través del cuento de generación en generación, pero no yo. Entonces es un poco yo como me estoy armando, como me armé y cómo de a poco, mientras como me encuentro a mí mismo, voy encontrando como una especie de segunda patria por herencia, ¿viste? Patria, bueno, no sé si patria, pero como de lugar ¿no? por descendencia. Estoy con eso. Y Juan, ¿tú cogiste afición a hacer guiones para otra gente? ¿Tienes novela a punto de salir? ¿Estás cocinando? ¿Qué haces? No, mi pareja estable es Iñaki, no voy a... No, en principio, las cosas las que estamos haciendo para Fierro juntos, y después cuando por mi cuenta yo me dedico más a la novela, a escribir ficción, y estos proyectos que van surgiendo que tienen que ver con novela gráfica o con... los trato de hacer con Iñaki, mientras tanto sigamos teniendo ganas de hacerlo. Pero por el momento no he buscado... ¿Tienes novela? Juan, ¿tienes novela a punto? Sí. ¿Estás metido en alguna? Sí. Tiene que salir ahora, cuando se reabra todo el problemón que hay con el tema de la pandemia acá. El año que viene estaría saliendo un libro de cuentos que tiene que ver con la dictadura también. O sea, en realidad tengo una novela que es sobre un represor en prisión domiciliaria, que sale también el año que viene, y un libro de cuentos que es sobre la conexión civil y la dictadura, ¿no? Son varios cuentos de historias de personas, entre comillas, comunes y que de alguna manera terminan siendo colaboradores, o la idea es tocar la complicidad civil, ¿no? Cosa que acá siempre se pone el foco en lo militar, y por supuesto sin quitarle la responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas en el genocidio, pero también entender que fue posible solo por un gran anclaje en la complicidad civil. Entonces hay una serie de cuentos con eso que, por suerte, ese libro tiene un texto que lo acompaña de Miguel Molfino, que lo nombraste, así que nada, fue también un lujito que me di para ese libro. Así que nada, eso, esperemos que salga todo este año, o a fin de año, o al año que viene. Hay que ver cuándo se reabre la cosa. Pues a ver si podemos vernos para presentar los proyectos por aquí. Podemos volver a lo que sea la normalidad en algún momento. Iñaki, volver por aquí, que la última vez volver por Asturias, que la última vez te fuiste a Cataluña en lugar de venirte a vernos a nosotros. Te vamos a perdonar. Mi corazoncito está ahí por Asturias, ya lo sabes. Ahí. Y Juan igual, a ver cuando todo es posible acercaros a la Semana Negra, que queremos presentar, que estés a hacer la tercera presentación si hace falta de ESMA, pero esta vez con Juan también. Con todo gusto estaremos por ahí cuando se pueda. Sí, esperemos que el año que viene se pueda, ¿no? Esperemos que el año que viene se pueda si nos encontramos todos. Sí, claro. Muy bien. Pues dejamos aquí el tema al señor que nos ha dejado tirados, que lo arregle. Que le hemos hecho una voz para 30 minutos que vaya. Bueno, amigos, nos volvemos a ver. Vamos en contacto. Abrazo grande. Nos vemos, gente.